Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo, como podéis ver, vamos a tratar dos temas claves en la óptica geométrica. Por un lado, voy a intentar explicaros el criterio de signos. Ya sé que parece un lío, pero cuando lo veáis os va a ayudar un montón a no cometer errores tontos a la hora de realizar los ejercicios de este tema. En la segunda parte vamos a centrarnos en las lentes convergentes. Como veréis, hay un montón de ejercicios con este sistema óptico. Pues bien, lo que vamos a ver es cómo solucionar estos problemas de forma gráfica. Esto es súper útil por dos motivos. El primero es que nos va a dar pistas de lo que nos debería salir cuando lo resolvemos de forma numérica. Y además nos va a permitir corroborar los cálculos que hayamos hecho. Vamos a empezar con el criterio de signos. Lo primero que hay que tener en cuenta en la óptica geométrica es que se considera que la luz viaja desde la izquierda hacia la derecha. Lo siguiente, importantísimo, nuestro sistema de referencia va a venir determinado por la posición de nuestro sistema óptico, que puede ser un espejo, puede ser una lente, puede ser un dioptrio, sea lo que sea. Sin embargo, ese punto se considera el cero, ¿vale? Entonces, a partir de ese eje que nosotros hemos formado, las distancias verticales serán positivas cuando queden hacia arriba, ¿vale? Por encima de nuestro eje horizontal. Y serán negativas cuando queden por debajo de nuestro eje horizontal. Cuando nos dan distancias horizontales, como la posición del objeto, el centro de un espejo o la focal de una lente, hay que tener en cuenta que todo lo que se encuentre al lado izquierdo de nuestro sistema óptico, todas esas distancias serán negativas, mientras que las distancias que se encuentren a la derecha de nuestro sistema óptico serán positivas. Para nombrar objetos e imágenes, lo primero que hay que tener en cuenta es que los objetos y todo lo que se refiere a los objetos se nombra sin prima, mientras que la imagen y todo lo referible a la imagen es con prima, ¿vale? Entonces, los puntos del espacio se representan con letra mayúscula. Vemos cómo el punto del espacio que se refiere a nuestro objeto es sin prima, mientras que el punto del espacio en donde se encuentra nuestro objeto, nuestra imagen, perdón, es con prima. Pasa exactamente lo mismo que para las distancias. Lo que pasa que las distancias se nombran con letras minúsculas. Aquí la vemos sin prima porque se refiere al objeto y aquí con prima porque se refiere a la imagen. Ahora bien, os pido que paréis el vídeo en este punto y que penséis si aquí y prima, la imagen, la distancia objeto y la distancia imagen son positivas o negativas. Muy bien, si lo habéis hecho, lo que podemos ver es que en este caso y, que se refiere al objeto, es positivo porque nos queda por encima de nuestro eje horizontal. En el caso de la distancia, vemos que S, sin prima, porque se refiere al objeto, es menor que 0 porque nos queda a la izquierda de nuestro sistema óptico. En cambio, para la imagen lo que vemos es que se nombra con prima y que también en este caso es mayor que 0 porque queda por encima de la horizontal. Sin embargo, vemos que la distancia en este caso es mayor que 0 porque queda a la derecha de nuestro sistema óptico. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a ver los trazados de rayos para lentes convergentes. Como os decía, esto es súper útil para resolver los ejercicios sin hacer ninguna operación matemática, ¿vale? Lo vamos a resolver, vamos a ser capaces de resolverlos gráficamente y vamos a saber dónde nos tiene que salir la imagen. Antes de empezar con los distintos casos, es conveniente saber qué son las lentes delgadas. Los tipos de lentes que existen, convergentes y divergentes. Nosotros nos vamos a centrar en las convergentes, ¿vale? Y hay que saber, para resolver los ejercicios luego matemáticamente, la ecuación del fabricante de lentes que tenéis en la diapositiva. Para conocer o profundizar en todos estos conceptos, os invito a que veáis el vídeo de Mónica Martín que se titula Lentes. Está dentro del canal Complementos de Física y ahí os dejo el enlace. Pasamos ahora a ver todos los ejemplos de imágenes que se nos pueden formar
en lentes convergentes en función de la posición de nuestro objeto de partida, ¿vale? Entonces, en este caso, aquí tenéis nuestro objeto de partida y vemos que la posición de ese objeto se encuentra más alejado que 2 veces la distancia focal. Esta es la distancia focal objeto, sin prima. Esta es 2 veces la distancia focal y nuestro objeto se encuentra aún más a la izquierda, ¿vale? Entonces vamos a continuar con el trazado de rayos. Prestad atención porque esto es siempre igual. Tenemos un rayo que sale desde la punta de nuestro objeto y pasa por el centro de la lente sin desviarse. Tenemos un segundo rayo que sale paralelo hasta la lente y en la lente se desvía pasando por la focal imagen. Y el tercer y último rayo vemos que pasa por la focal objeto y cuando alcanza la lente sale paralelo. Entonces, si nosotros lo hemos hecho bien, lo que vemos es que esos 3 rayos se nos cortan en un punto que determinan la posición de nuestra imagen. En este caso, lo que vemos es que se forma una imagen real, porque todos los rayos se cortan. Vemos que se forma una imagen invertida, es decir, mientras que I tenía signo positivo y prima vemos que tiene signo negativo, y que además esta imagen que se forma es más pequeña que el objeto del que partimos. Bien, el segundo caso es cuando tenemos la posición de nuestro objeto exactamente situado a una distancia igual a 2 veces la focal, ¿vale? En este caso, si trazamos los rayos, el primero que pasa por el centro sin desviarse, el segundo que va paralelo y pasa por la focal imagen y el tercero que pasa por la focal objeto y sale paralelo. Nuevamente vemos que se nos cruzan los rayos, se nos forma una imagen y vemos que la imagen en este caso también es real porque todos los rayos se cruzan. Vemos que nuevamente es invertida y que en este caso es exactamente del mismo tamaño que el objeto del que partimos. Además, la posición en la que se nos forma es exactamente 2 veces la focal objeto imagen, ¿vale? El caso 3 es aquel en el que tenemos nuestro objeto entre la distancia focal y 2 veces la distancia focal. Si hacemos el trazado de rayos, otra vez igual, el que pasa por el centro sin desviarse, el que sale paralelo y cuando llega a la lente se desvía pasando por la focal imagen y el que pasa por la focal objeto y cuando llega a la lente sale paralelo. En este caso vemos que se nos forma nuevamente una imagen real que es invertida y que en este caso es de mayor tamaño que el objeto. Pasamos al caso 4. Aquí hay que tener cuidado porque empieza a ser ligeramente diferente. Bueno, no ligeramente, muy diferente. En el cuarto caso es aquel en el que tenemos nuestro objeto exactamente sobre la posición focal objeto, es decir, S coincide con la distancia F. Muy bien, pues vamos a empezar, como siempre, trazamos nuestro primer rayo que pasa por el centro sin desviarse, el que va paralelo y pasa por la distancia focal imagen, y aquí ya vemos que esos rayos parecen paralelos, y ya sabemos que si es paralelo, pues no se corta. Vamos a intentar trazar el último va desde la punta de nuestra imagen pasando por la focal. ¿Qué está pasando? Desde luego podemos hacer todas las cábalas que queramos, pero esos 3 rayos no van a cortarse nunca. Es decir, en este caso, en el que nuestro objeto está situado sobre la focal, nunca se va a poder formar una imagen. Es un truquito que se sacan de la manga y que preguntan algunas veces, pero la realidad es que en este caso no se llega a formar la imagen. Hemos llegado al caso 5, que es el último. En este supuesto lo que vemos es que nuestro objeto se encuentra a una distancia menor que la distancia focal, es decir, se encuentra más a la derecha que la distancia focal. Vamos a empezar a trazar los rayos. Como siempre, uno que sale de la punta de nuestro objeto pasa por el centro de la lente y no se desvía.
el que sale paralelo y se desvía pasando por la focal imagen. Y ahora es un poquito más complicado. Tenemos que trazar un rayo que pase por la punta de nuestro objeto y que pase por la focal objeto, que sería S. Entonces, cuando vemos este trazado de rayos, lo que podemos decir es, otra vez nos la están jugando. Aquí no se forma la imagen. Sin embargo, hay que ir un poquito más allá. Lo que he hecho ha sido poner todo el dibujo en la parte izquierda. No os asustéis porque no he cambiado, perdón, en la parte derecha. No os asustéis porque no he cambiado nada. Aquí lo que vamos a hacer va a ser prolongar todos los rayos que hemos trazado. Es decir, tirar todos los rayos que tenemos hacia atrás. Lo hacemos primero con el azul, después con el rojo y por último con el negro. Y lo que vemos es que todos llegan a cortarse, las prolongaciones llegan a cortarse. Entonces se nos forma una imagen. Esta imagen es una imagen virtual porque los rayos no se cortan, lo que se cortan son sus prolongaciones. Además, vemos que esta imagen se forma detrás del objeto y que es de mayor tamaño. Es decir, tened cuidado en este supuesto en el que el objeto se encuentra por delante de la focal, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y sobre todo que os sea útil. Nos vemos. Un saludo.